Hola, bienvenidos a mi canal. Este va a ser mi primer vídeo. He decidido crear un canal porque quiero enseñaros muchas cosas sobre cuál es mi sistema de planificación, mis agendas, cómo uso mis cuadernos. Y el primer vídeo que quería publicar en el canal es el de mi colección de Travelers Notebook, que son estos 3 cuadernos que tengo aquí. Se llaman Traveler's Notebook porque son los llamados y conocidos como cuadernos del viajero. Existen en 2 formatos, son los que veis aquí. Está el tamaño regular y el tamaño passport, ¿vale? El tamaño passport porque es tamaño pasaporte, y el regular, que es un poquito más alto, no es como lo mismo, un poquito más pequeño de anchura también, pero como la mitad de alto. Y existen en diferentes colores, como veis, yo tengo 3: el negro, el camel y el marrón. Es verdad que cada una de las pieles, porque es piel, el material se va desgastando de forma diferente. Como veis, por ejemplo, el marrón está como súper desgastado, rayado y demás. También es porque lo llevo en mi bolso y lo llevo a todas partes y está como más usado y más desgastado. Este, que es el camel, está casi con la primera pelusilla incluso de la piel. El color es muy bonito y se va desgastando conforme va pasando el tiempo. Este ya lo tengo casi por 2 años y bueno, tiene alguna mancha, alguna cosilla, pero son cosas que le dan como ese carácter especial a los cuadernos, ¿no? Y el último que me compré fue el negro, que lo quería desde hacía muchísimo, y la verdad es que lo llevo todos los días conmigo al trabajo y está súper bonita la piel, apenas se estropea. Sí que tiene pues algunas marcas y tal, pues de echarlo al bolso, a la mochila, llevarlo por ahí y demás, pero se está manteniendo súper bien la piel, al contrario que, por ejemplo, el marrón, que enseguida se ha estropeado, ¿no? O sea que si os gusta este efecto, pues la marrón, digamos que se desgasta mucho antes que las otras dos, bajo mi experiencia. ¿Y para qué utilizo yo estos cuadernos? Bueno, pues cada uno tiene un uso. Estos 2, digamos, que son los que llevo a diario prácticamente conmigo, y este se queda en casa. Entonces os voy a explicar un poquito para qué los utilizo y cómo, y cuál es el sistema en sí de un Traveler Notebook, ¿vale? Os voy a enseñar el Passport primero, para que os hagáis una idea del sistema y para qué lo utilizo yo. Tengo varios accesorios que se pueden, como ahora os enseñaré, que se pueden comprar aparte, pero básicamente de lo que se trata es de varios cuadernitos que los venden sueltos, de diferentes colores de papel, gramajes. Algunos vienen ya prediseñados para poder hacer pues pistas de mes, de semana y demás, y tú los puedes colocar en el orden que tú quieras a través de estos sistemas de gomitas, y entonces tú los puedes ir ordenando como quieras. Ya haré, si queréis, si tenéis alguna duda, porque hay muchos vídeos en internet que te enseñan a cómo colocar estos cuadernos, pues el cómo se colocan, ¿vale? Pero bueno, a través del sistema de gomitas que se van colocando los diferentes cuadernos, ¿veis? Y los vas disponiendo en el orden que tú quieras, y cuando acabas uno, pues puedes comprar repuestos o hacerte tú mismo tus propios cuadernos y ponerlos tú como tú quieras. Hay personas que incluso se los diseñan, los imprimen y los encuadernan para usarlos. Unos van cosidos, otros van con grapas. Bueno,
Entonces, ¿para qué uso yo este en concreto? Pues este en concreto es el que llevo en mi bolso a diario y donde tengo puestos en este cuaderno de calendario de vista de mes todos mis citas, mis reuniones, mis cumpleaños, días especiales que me marco, que tengo algo concreto, alguna visita, alguna entrega de alguna cosa, mis citas, ¿no? Y reuniones y demás, para que no se me olvide nada. Entonces siempre lo llevo conmigo en el bolso por si me surge algo en algún sitio, siempre puedo consultarlo y ver si tengo el día libre, si ese día tengo algo, o apuntarme una nueva cita. Por ejemplo, que sepa que tengo médico el 14 de julio, pues ya me lo apuntaría, ¿no? Y así es como voy rellenando este cuaderno. Y también tengo otro cuaderno para notas importantes, ¿vale? Donde me apunto información útil y práctica para mí. También llevo estos complementos que también venden por separado, pues para llevar otra documentación o dinero. También podéis utilizarlo este tamaño como si fuese una billetera, ¿no? Una cartera. Y bueno, si os interesa que os explique algo más o cuál es mi sistema de anotaciones o cómo integro el sistema de bullet journal en los cuadernos de viajero de Traveler's Notebook, pues me dejáis un mensaje en los comentarios y haré un vídeo al respecto. Pero este es el que más utilizo. El que utilizo todos los días para uso diario. Y los otros dos, el que más uso es este, que es el que ha pasado a ser mi agenda de trabajo, mi agenda laboral y personal. Entonces, digamos que es como la copia de este, pero en expandido, ¿vale? Porque aquí vuelco mucha más información. Aquí, por ejemplo, no me apunto todas las tareas y notas y demás que tengo que hacer durante el día, sino que lo hago aquí. Entonces, es el mismo sistema de cuadernitos, ¿vale? Veis ahí los lomos de los cuadernos. Tengo también un cuaderno de mes en el que voy rellenando igual que en el otro lado, solo que aquí puedo ampliar más. Si tengo, por ejemplo, 3 eventos en el día, 4 me caben, 3 eventos en el día, en el otro no. En el otro solamente pondría como lo más importante, lo que me va a ocupar el máximo de día, ¿no? Y aquí pues puedo desarrollarlo un poco más. Y aquí es donde voy desarrollando la vista de mes. En el siguiente cuaderno, que se llama semanas, es donde hago la vista semanal. Y entonces aquí me lo divido por la semana, por los días de la semana, y en la parte derecha en notas tipo bullet journal. Entonces es una distribución muy sencilla, muy rápida y visual, y que a mí me funciona. Si tenéis curiosidad de saber cómo lo hago, cuánto mide cada cosa y demás, pues bueno, ya haré más vídeos. Este es el primero, bueno, ya haré más vídeos en el que os enseñe cómo trabajo el bullet journal. Y bueno, y aquí tengo otros 2 cuadernos. Este es personal, con datos personales y cosas personales que no os voy a enseñar. Y aquí tengo uno de notas tipo bullet journal, que no tengo aquí el index porque es nuevo, recién estrenado, porque el que llevaba antes ya lo he gastado y este es nuevo. Entonces nada, simplemente aquí haré un index con las notas tal y cual las empiece a anotar para llevar un seguimiento y un registro de ellas.
Y bueno, también llevo aquí estos complementos que venden, que son como una especie de bolsillos para guardar cosas, que yo me guardo posits y pegatinas para utilizar en la agenda, que tiene pues eso, la parte de delante y la parte de detrás. Como veis, también llevo los clips estos en todos, porque soy una fan de las plumas, que ya hablaremos de eso también en más vídeos del canal, y lo utilizo pues para dejar ahí puesta la pluma, porque me gusta tener siempre una herramienta de escritura en la agenda o en el cuaderno con el que estoy trabajando. Y el último, que sería de mis 3 Traveler, sería el marrón, el camel, color camel, que este lo utilizo para investigación. Además, actualmente acabo de cambiar los cuadernos, o sea que no hay mucha información donde vais a poder ver nada, así que mejor. Pero bueno, tengo este mismo bolsillo que lo limpié porque tenía un montón de papeles de la biblioteca y demás, y del archivo, y tengo aquí lo mismo, porque aquí me meto, normalmente cuando voy al archivo me meto la relación de referencias que voy a buscar, y entonces así ya lo tengo todo como muy a mano. Y básicamente aquí es donde me apunto pues un poco de todo, referencias bibliográficas, tengo un seguimiento también de la misma forma de lo que voy haciendo en la investigación. De la misma manera que en el otro, utilizo el mismo método porque me funciona muy bien, la vista semanal. Tengo otra carpetita de estas donde guardar papeles y cosas, que me gusta mucho tenerlas aquí puestas en el medio, y un cuaderno para notas rápidas en el archivo de investigación sobre lo que estoy trabajando. Aquí de momento no hay nada porque no he guardado nada, y aquí tampoco. Este es como más fino, porque normalmente cuando voy al archivo me voy con todo, este incluido. Este normalmente está en casa para apuntar cosas rápidas cuando estoy consultando en internet o de algún libro y necesito apuntar alguna cosa. Entonces este está como más cómodo en casa. Este es el que sale todos los días conmigo, junto con este que no sale de mi bolso. Este lo llevo siempre en el bolso. Y bueno, pues hasta aquí mi colección de Travelers Notebook. Deciros que estoy encantada con ellos, son súper bonitos, súper cómodos, los puedes personalizar como tú quieras, y no sé, la verdad es que a mí me parecen muy muy bonitos y muy muy prácticos, más que otros sistemas de planificación o de bullet journal que te hacen estar con el cuaderno entero hasta que lo acabas, y puede que lo dejes porque ves que no avanzas o que no lo acabas nunca, ¿no? Y aquí son cuadernitos más finitos que los puedes estructurar tú como quieras, y los puedes categorizar y distribuir como quieras. Y no sé, a mí me parece un sistema muy práctico, los cuadernos me parecen muy bonitos, y el tamaño y la estructura y demás me parece genial. Así que nada, quería enseñároslos, presentároslos, y eso, y es por ser el primer vídeo del canal, creo que es un contenido de interés, y que os los iré enseñando, y cómo los voy modificando y los voy rellenando, y cómo voy haciendo diferentes distribuciones de páginas y de contenidos y demás en otros vídeos. Así que nada más, me despido ya. Muchas gracias por haber visto el vídeo, y si te ha gustado no te olvides de darle un like y suscribirte. Hasta el próximo.